poquito. ¿Cómo van con los ejercicios? ¿Bien? ¿No? Si tienen cualquier como duda o problema, no me pueden escribir o me pueden hablar durante la clase de hoy. Entonces, voy a esperar un minuto antes de empezar a hablar para no repetirme. Ok, entonces. Hola, Grace. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tienes ahí atrás? En las ¿Aquí? pinturas. Sí, Ah, sí, los pinté mi diseños. cuarto. Muy bien. Sí, sí. Ya Sí. perdí mi depósito a lo mejor, pero igual pues lo pinté. No, está muy bien. Ya, Hay que colorear también. pues sí se puede. Ajá. Mi hija está trabajando en estas semanas en pintar los muros de los baños de su prepa. Órale, es Sí. una buena idea. Entonces ya, pero está un poco enojada porque empezó con los baños de mujeres y dice que ya está haciendo ya su tercer baño, pero está con los de hombres, pero ella piensa que sus versiones, sus pintas más recientes son mucho mejores porque ya tiene mucha más práctica. Entonces Ah, ok. está arrepentida que no empezó con los hombres, ¿Y ¿no? ella va a un curso aparte o así? No, bueno, todavía son vacaciones. Ah, pero Ajá, nunca ha tomado clases de pintura o eso. sí, no, de hecho no, en la Centro Cultural, la UNAM, Mm. am, no sé si conoces ahí, pero antes de la pandemia, por supuesto, Sí. tenían clases en las tardes para niños y para grandes también, ¿no? Mm. Am, entonces de hecho, ahí creo que la hija de Karen fue una vez también a un semestre, hizo Órale. el curso de dibujo ahí. Sí, y el maestro ahí, Ángel Pawamba, se llama, viene de Cherán. Y es muy bien, es muy bueno sus trabajos. Él hace pinturas del estilo de, ¿cómo se llama? Ah, hay uno muy famoso de Nueva York que, ya se me fue su nombre. Bueno, son como estilo graffiti, ¿no? Am, Ah, pero muy, muy buen hecho, ¿no? Y órale. bueno, él los hace con temas, ¿no? 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 De la lucha indígena y todo eso, pero am, sí, sí. Órale, qué padre. Ay, ¿cómo se llama este artista? No me acuerdo. Bueno, ah, ya debemos de empezar. Entonces tenemos aquí un poco menos, pero vamos a empezar de todos modos. Entonces, hoy vamos a hacerlo un poco diferente de lo que había pensado al principio, porque empecé a escribir más una presentación, no estilo con um, ¿cómo se llama? Ah, con los slides, con los diapositivas, pero me di cuenta de que lleva mucho trabajo y realmente era mejor trabajar solamente con un notebook de Jupyter y vamos a ir como haciendo cosas más prácticas. Entonces, tengo que compartir la pantalla, es lo que tengo que hacer. Ok, y vamos a cambiar aquí. Entonces, toda la presentación va así va a ser con este notebook, ¿no? Entonces vamos a ir pasando y vamos a correr unas cosas
y podemos discutirlo. En el caso de que es necesario, podemos cambiar las cosas. Y además el enfoque es más práctico que había pensado, ¿no? Hablar de cosas generales, de diferentes tipos de programas, de lenguajes de programación. Pero pensé, bueno, primero voy a hacer algo un poco más concreto y luego voy a ver eso. Y como el parte concreto creció, para ocupar creo que más que una clase. Entonces, a lo mejor vamos a llegar un día a la parte más abstracto, pero hoy vamos a hablar de diferentes tipos de datos, diferentes tipos de variables en Python, ¿no? Y en cualquier momento, ¿no? Si alguien quiere opinar, alguien quiere decir algo o pedir aclaración, ¿no? Por favor, no sean tímidas en eso. Entonces, los tipos de datos, ¿no? En los lenguajes de programación y en particular en Python, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Los tipos sencillos de que vamos a hablar hoy son como cosas individuales, ¿no? Y luego el otro tipo serían tipos compuestos, que serían como colecciones, secuencias, arreglos, diccionarios, este tipo de cosas. Y eso vamos a ver en otra clase, pero aunque no hay manera de evitar que se mezclan las cosas, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando principalmente de estos tipos de sencillos, sí vamos a ver algunos conceptos de las listas y secuencias y cosas así. Entonces, los cuatro que vamos a hablar son, ¿no? los cosas más fundamentales, los bits y bytes que entiende la máquina. Y luego la segunda sería 80%, 90% de esta clase, que es sobre datos numéricos, ¿no? Y estoy poniendo más énfasis en eso, ¿no? Porque somos como científicos, los datos numéricos son muy importantes. Y en particular vamos a ver la diferencia entre los enteros y los valores reales y cómo están representados en la máquina y qué son los límites, ¿no? de usar este tipo de datos. Terceros son como valores lógicas que son bastante sencillos realmente porque solamente hay dos, verdadero o falso. Porque no, aunque supongo que se puede inventar una lógica con más que dos valores, lo de dos valores es la lógica estándar, entonces vamos a quedarnos con eso. Y por último, lo que es el texto, ¿no? Los datos textuales que podemos representar como palabras o caracteres, y estos pueden ser como caracteres latín, o pueden tener como acentos diacríticos, pueden ser en otros idiomas, como es Hayao Miyazaki, el director japonés, o cosas de matemáticas. Podemos representar todo esto como texto, incluso los emojis. Ok, entonces vamos a hablar con lo que entiende la máquina, que son los bits, que los datos a fondo se representan como bits binarios, pero no es muy cómodo para nosotros, ¿no? Entonces, los lenguajes de alto nivel como Python generalmente hacen abstracciones que están construidas sobre otras abstracciones hasta llegar a un punto en donde no tenemos que generalmente pensar en la representación real en bits y bytes en la máquina, ¿no? Y claro, lo de bits tampoco es fundamental porque en la máquina en sí tienen, ¿no? Como electrones que están moviendo dentro del silicón y todo, y no queremos trabajar a este nivel tampoco. Pero a veces sí tenemos que entender cómo convertir otros tipos de datos en los bits y los bytes. Entonces hay unas funciones como bin que convierte un entero en decimal, en este caso el año actual, 2021, lo convierte a binario y la versión hex para convertirlo a hexadecimal. Entonces voy a correr estas
tengo que importar las librerías y luego puedo cobrar estas funciones que son intrínsecas, son de los built-ins de Python que siempre están disponibles, ¿no? Entonces, lo convierte a binario y pone primero un prefijo que indica que es binario, este es el 0b, y la versión hexadecimal usa una X para indicar que es hexadecimal y luego los dígitos hexadecimales son 7, E y 5, ¿no? Donde la E corresponde a, déjame pensar, 14, ¿no? Porque después la 9, A es 10, B es 11, etc. Entonces, este tipo de cosas no, bueno, hay aplicaciones en donde se necesita. Generalmente no tenemos que usar mucho. Generalmente, si estamos trabajando en cosas hex es porque algo falló y tenemos que encontrar por qué. Y hay funciones que van en la otra dirección también, que es de la función int, que para convertir su argumento en un entero, puede aceptar una cadena de caracteres, que es la representación en binario, por ejemplo. Si pones un prefijo, como es aquí 0b, entonces puedes decir base igual a 0 y va a obtener el base por el prefijo que usas, o lo puedes poner el base explícitamente como argumento y en tal caso no tienes que poner el prefijo, ¿no? Entonces aquí se entiende que este es en base 16. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué piensan que va a tener si pongo sin las comillas y sin decir el base? ¿Este va a ser igual al anterior? ¿Base 2001? ¿O no? Bueno, yo creo que este se entiende como exponen o por 10 a la 5. Sí, exacto, ¿no? Como que si también se puede interpretar como una decimal con exponente, entonces lo pone que 7 por 10 a la 5, ¿no? Entonces tienes que tener un poco cuidado ahí, que si ves algo como 7 y 5, entonces necesitas el contexto para entender lo que es, ¿no? Si es hexadecimal o si es otra cosa. Bien. Entonces, ya llegamos a las cosas más interesadas para nosotros, que son los datos numéricos. Y vamos a empezar con los enteros, ¿no? Que son todos los números negativos, 0 y los positivos. Y a diferencia de algunos otros lenguajes, la manera de representación de los enteros en Python está hecho de tal manera de que no hay un límite superior para los enteros. A menos no hay un límite que está dado por el lenguaje. Sí hay un límite probablemente por la memoria de la máquina, que si el número es demasiado grande, entonces no va a caber en la memoria, pero este límite realmente no es algo que nos preocupe en la practicalidad. Entonces aquí vamos a hacer como unos experimentos con los números grandes, con enteros. Entonces vamos a calcular este número n, que es 100 a la potencia de 10.000. Entonces, una cosa bonita con los enteros en Python es que cuando tú estás escribiendo literalmente un entero, como aquí, tú puedes poner los guiones de abajo para separar los grupos de 3, los números, y así es más fácil ver de simple vista qué tan grande es el número. Ok, entonces vamos a ver. Este es un número de 100 a la potencia de 10.000. Entonces podemos imprimirlo, pero primero quiero ver qué tan grande es, ¿no? Entonces, para eso podemos convertirlo en una cadena de caracteres con el str
Y luego usamos len para obtener qué tan larga es esta cadena de caracteres. Y sacamos que tiene 20.000 1, ¿no? Entonces, este es lo que espera, ¿no? Porque 100 es 10 a la 2 y luego 2 multiplicado por 10.000 nos da 20.000. Entonces tiene 20.000 ceros y luego tiene la 1 al principio que nos da 20.001. ¿Okay? Y ahora vamos a imprimirlo, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? de hacer de convertir un número en letras, en caracteres, en Python. Uno es que hicimos aquí con string. El otro es usar los cadenas tipo F. Entonces, este es una cadena literal, pero que empieza con un prefijo F y luego dentro de llaves tú puedes poner dos cosas. Tú puedes poner cualquier comando de Python, cualquier variable o expresión de Python. Y luego después de 2 puntos puedes poner una especificación del formato. Y eso no hay que poner, si quieres puedes poner nada aquí, puedes dejarlo vacío. Pero por poner coma aquí estamos pidiendo que se usen los comas para separar los grupos de 3 dígitos. Entonces si evaluamos eso, entonces nos da nuestro resultado de esta manera. Claro, dentro de este notebook en Colab, como que tienen un límite del tamaño de la salida por defecto, ¿no? Entonces, este no es todo el número. Aquí estos 3 puntos indican que continúa, ¿no? Entonces, pero si hacemos clic aquí, sí, nos muestra todos, ¿no? Entonces, aquí son todos los 20.000 cifras, ¿no? De 20.001 cifras de este número. Ok. Entonces, ¿no? Este es como son los enteros en el Python estándar, ¿no? ¿no? Que se puede hacerlos muy, muy grandes. Pero muchas veces en la ciencia usamos otras librerías de Python, por ejemplo, de NumPy. Y ahí la situación es un poco diferente, ¿no? Porque en NumPy estamos optimizando para eficiencia muchas veces, ¿no? Entonces, puedes imaginar que si tienes un lenguaje que tiene un entero que puede ser tan grande como quieres, entonces no es la manera más eficiente para representar los números chiquitos, ¿no? Entonces, como si estamos usando números que no son tan grandes, entonces es más eficiente usar un tipo de variable que tiene un tamaño fijo máximo. Entonces, si intentamos poner este número n, si intentamos ponerlo dentro de un arreglo de NumPy con esta función, entonces nos va a marcar un error. Oh, no nos va a marcar un error, perdón. Entonces sí lo va a hacer. Pero si te fijas que el tipo de dato dice que es object, ¿okay? Entonces este es el tipo de dato más general, ¿no? Y en particular, muchas de las cosas más eficientes de NumPy no van a funcionar cuando el tipo de dato es objeto. Entonces, sí lo acepta, pero no va a ser muy eficiente trabajar con un arreglo de este tipo de objetos. Entonces, en general, queremos hacer un tipo de arreglo de enteros que tienen un tipo de dato de entero, de NumPy, que ya es de tamaño fijo. Entonces, ahora vamos a evaluar este. Entonces, ¿no? Ya hicimos un arreglo que tiene un elemento nada más, y este elemento es 2. Y como que 2 es un número chiquito, no tiene problemas en caber dentro de este tipo. Pero luego, si queremos sustituir este 2
por la n, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que el primer elemento del arreglo A, que es la A0, vamos a hacerlo igual a la n. Si hacemos eso, entonces aquí es donde nos marca un error, ¿no? Porque ahora este A ya tiene su espacio de almacenamiento ya establecido. Y si intentamos ponerlo en un número muy grande que no cabe, entonces dice que no se puede, ¿no? Dice que este es demasiado grande para convertirlo en este tipo, que es el tipo en el lenguaje C. El lenguaje C es el lenguaje en que está escrito el interpretador de Python. Entonces, todas las cosas de Python tienen que ser convertido en algo compatible con C. En este caso no funciona porque es demasiado grande el número. Okay, entonces, como es un ejemplo de que aunque haya estas abstracciones y diferentes capas para simplificar la vida, generalmente las abstracciones no son perfectas, que a veces algo pasa y tenemos que tomar en cuenta los detalles de la implementación a niveles más, no más, de más bajo nivel y tal vez menos amigables para manejar. Ok, entonces, la pregunta entonces, ¿qué tan grande puede ser los enteros para que sí caben en este arreglo? ¿No? Entonces vamos a hacer un experimento. Entonces vamos a empezar con 2 y luego vamos a hacer este bucle, ciclo de while, que va a repetir, va a iterar sobre esto para siempre, porque estamos diciendo mientras true. Entonces no hay una condición para terminar aquí. Entonces cada vez vamos a multiplicar por 2 y vamos a intentar asignar el número m-1 a este arreglo. ¿Ok? Pero en lugar de simplemente hacerlo, estamos usando esta construcción de try y except. Y quiere decir que Python va a intentar hacerlo, pero si marca un error, no va a tornar el programa si el error que marca es el que estamos atrapando aquí. Entonces, esta parte de except está anticipando que hay un error, y en el caso de que haya un error, simplemente va a imprimir el valor y decir que es demasiado grande. Y luego el break va a terminar el ciclo. Y luego vamos a escribir el valor máximo que logramos agregar ahí. Ok, entonces no va a tardar mucho en correr. Entonces, el que no podía es este era demasiado grande, y el valor máximo que sí logró poner ahí era este, ¿no? Entonces, fíjate que este funciona porque ya sé de antemano que el número entero más grande debe tener esta forma, de 2 a la n-1 menos 1. Entonces, bueno, esto sería una cuestión que ustedes pueden pensar. ¿Por qué generalmente va a tener esta forma el número entero más grande que podemos guardar? Y podemos, bueno, ¿qué valor de n por n 10? ¿No? Podemos, es muy común, ¿no? En las máquinas modernas a tener arquitectura de 64 bits, que quiere decir, este es el tamaño de lo que se llaman las palabras de la memoria con que funciona el sistema operativo. Entonces, generalmente es el tamaño por defecto de los datos, de 64 bits o de 8 bytes.
Entonces podemos probar eso y calcular, ¿no? Si tenemos 64 bits, que es 2 a las 64 menos 1, y ver si este da lo mismo. Y si efectivamente este número, ¿no? es igual al valor máximo que logramos guardar en este arreglo, ¿no? Que nos confirme, empíricamente nos confirme que el tamaño, ¿no? de estos datos es de 64 bits. ¿Okay? Entonces, pero es interesante, ¿no? Que no podíamos agregar un número más grande, pero vamos a ver que sí podemos sumar 1 al valor. Pero que va a pasar algo extraño, ¿no? Entonces, aquí voy a imprimir la A y luego la A más 1. Entonces, la A debe ser este, ¿no? De 9, 2, 2, etc. Para que entonces, ¿qué sería la otra, ¿no? Entonces, el primero es un arreglo que tiene un elemento, que es lo que esperamos. Pero el segundo, después de sumar 1, entonces ya tenemos un valor negativo. ¿Ok? Entonces, y este es porque es como cíclico. Cuando sumamos arriba del valor máximo, pasamos al valor mínimo, ¿no? Entonces, este valor, ¿no? Si te fijas, es muy similar en su valor absoluto a este, solamente es uno más, pero este es el valor mínimo, ¿no? Entonces, de hecho, cuando intenté eso, yo pensé que me iba a marcar un error, ¿no? Como igual que me marcó aquí arriba cuando estaba agregando cosas grandes, pero no. Parece que la asignación marca un error si intentas poner una cosa muy grande, pero si lo haces con sumando, entonces no marca error, simplemente te da el resultado equivocado, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Ok, entonces, eso fue como el método empírico, pero ¿no? que es interesante, ¿no? Y vale la pena hacer ese tipo de cosas, pero también hay manera más directa de sacar esta información, ¿no? Entonces, hay una función que se llama e-info, que es para encontrar la información sobre los tipos de datos de los enteros. Y por ejemplo, si llamamos esta función sobre el tipo de 64 bits de NumPy, entonces nos da un resultado que incluye todos estos datos, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo que ya vimos, ¿no? Aquí, ¿cuál es el valor máximo? Bueno, este es el único que nos dice, ¿no? Y nos repite cuál es el tipo que ya sabíamos. ¿Ok? Entonces, claro, este es el tipo de entero por defecto de NumPy, que es de 64 bits, pero también hay otros tipos que son disponibles que pueden ser útiles en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un ciclo sobre estos diferentes tipos que son int 8, int 16, etcétera, etcétera. Y también los uints. Y para cada uno, vamos a obtener la información sobre este e-info, de este data, y vamos a imprimir el mínimo y el máximo, ¿no? de estos. Ok. Entonces, el que ya vimos fue ¿no? En 64, que es este. Y vemos que ¿no? Es los 64 es el más grande disponible. Pero además del int 64, hay un uint 64. Entonces, la diferencia ahí es que este es sin signo, ¿no? Entonces, la U es para unsigned en inglés. Y entonces, este usa todo el rango disponible para los positivos. Entonces, te permite ir un poco más grande que con el int, porque estamos usando dos veces, ¿no? Básicamente 2 veces el rango, porque no tenemos que acomodar
los números negativos. Y todos los demás son enteros más pequeños, ¿no? Que ocupan menos espacio en la memoria y menos espacio en el disco. Entonces, los más pequeños son solamente de 8 bits. Y estos nada más pueden representar los números entre menos 128 y 127, ¿no? O si no nos interesa valores negativos, podemos usar uint8, que nos puede representar de 0 a 255. Entonces, estos serían útiles, por ejemplo, si tú tienes una imagen, ¿no? De un, ¿no? De una imagen que viene de un JPG o algo así. Entonces, ahí cada píxel está representado por, bueno, si está color, está representado por 3 números, y no del rojo, verde y azul, y esos 3 números solamente pueden ir de 0 a 256, 55, ¿no? Para muchos tipos de imágenes, ¿no? Entonces, eso se puede representar de manera más eficiente si estás usando uint8. Porque estás usando Win64, claramente va a funcionar, pero estás usando 8 veces más memoria que realmente lo que necesitas, ¿no? Y muchas veces no importa, ¿no? Que tenemos suficiente memoria, entonces no hay motivación fuerte para escribir las cosas de manera eficiente, pero en otros contextos sí es importante la eficiencia y entonces es necesario usar estos otros tipos, ¿no? A veces cuando obtenemos datos de telescopios en formato FITS, a veces no son para, ¿no? Para cosas de eficiencia. Ahí también pueden ser que los datos están guardados en un formato, ¿no? Que no es de 64 bits, pero es de 32 o 16 o incluso 8 bits. No, para un archivo de FITS no, me imagino que no sería muy útil, pero es bastante común tenerlos de 16 bits, ¿no? Al menos de telescopios más viejos y detectores viejos. Ok. ¿Qué más quiero? Bueno, ok, estos los factoriales no es. Creo que tengo este aquí porque fue la primera, cuando estaba empezando a buscar números grandes, ¿no? Lo primero que hice fue intentar calcular factoriales, ¿no? Entonces podemos calcular fácilmente factorial de números muy grandes como 1000. Claro, tiene mucho más dígitos, ¿no? Aunque me sorprendió que en NumPy no hay nada de factorial, pero hay otra librería que es de la librería estándar que se llama math. Este sí tiene una función factorial. Bien. ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que hemos visto? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Ok. Seguimos entonces. Yo sí tengo una pregunta. Sí, perdón, adelante, Marjorie. ¿Me podría explicar un poquito más esto de las abstracciones de fuga? Más bien son abstracciones con fugas. Sí, perdón, con fugas. Ok. Sí, mira. Vienen, bueno, en inglés se llama leaky abstraction, ¿no? Y fue algo que viene de algún comentario que hizo un programador famoso que se llama Joel Spolsky. Creo que estaba hablando, ¿no? Del hecho de que las abstracciones, ¿no? Siempre tienen sus desperfecciones, ¿no? Entonces, déjame ver. Vamos a buscar la página de Wikipedia de para que no... Ok. Entonces, déjame hacer Ok. Entonces,
dice que, ¿no? Entonces tiene ley, ley de los leaky abstractions, que dice all non-trivial abstractions to some degree are leaky. Y leaky quiere decir que tienen fugas, ¿no? Entonces, él da varios ejemplos, ¿no? Entonces, déjame ver algo que podemos apreciar. Ok, tal vez este sería como un caso que podemos apreciar, ¿no? Como que, por ejemplo, si tú tienes un arreglo de 2 dimensiones, ok, entonces tienes 2 índices I y J, que son las columnas y son los renglones, ¿no? Entonces, entonces la abstracción es que simplemente, ¿no? Tú puedes hacer referencia al elemento IJ de tu arreglo y sacar este valor, ¿no? Que viene de este arreglo de 2 dimensiones. Pero si tienes si cambias el orden en donde estás guardando los elementos en la memoria, vas a cambiar qué tan eficiente es sacar un número y otro, ¿no? Por ejemplo, y varía en diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Python tienes la manera de grabar los arreglos es que el último índice es el que varía más rápidamente, ¿no? Entonces, si tengo elemento I si tengo el renglón I y la columna J, entonces el siguiente elemento en memoria es del mismo renglón. Entonces, es más fácil, es más eficiente pasar por un renglón elemento por elemento y luego el siguiente renglón y pasar elemento por elemento, ¿no? O sea, no es conmutativo en cuanto al arreglo de los índices. Ok. Sí es lógicamente, pero en términos prácticos no lo es. Ok. Okay. Entonces, por ejemplo, la diferencia con Fortran tiene ¿cómo se llama? El sentido opuesto de como que está la transposición en la memoria. En Fortran, las columnas se graban juntas, ¿no? Entonces se pone, ¿no? Todos los números de una columna se encuentran juntas, luego se ponen todos los de la siguiente columna, etcétera, ¿no? Entonces ahí sería más rápido ir bajando las columnas y luego la siguiente columna, ¿no? Entonces, es solo para mostrar un ejemplo de que aunque estamos trabajando con una abstracción, ¿no? Que es bidimensional, pero en realidad la representación subyacente sí es importante en algunos casos. Ok. Okay. Sí, muy bien. Sí. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más quiere opinar o preguntar algo? No. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? División. Ok. Entonces, en Python, la división de enteros es algo que ha cambiado, ¿no? Porque en el Python 2, que es la versión anterior, la división de 2 enteros siempre daba un entero. Entonces, hace una truncación. Hoy en día no es así con el Python 3. Entonces, si queremos la versión que es estrictamente de enteros,
Entonces ahora hay un nuevo operador que es con 2 diagonales. ¿Ok? Y el resultado es truncado hacia abajo. Entonces, ahorita vamos a probar con varias diferentes expresiones. Entonces, 8 con división entera por 3, menos 8 con división entera por 3. Luego 8 con división normal por 3 y 4 con división normal por 2. ¿Okay? Entonces, aquí estoy haciendo un ciclo sobre estas expresiones que están aquí guardados como cadenas de caracteres. Y entonces voy a imprimir justificada a 10, a un ancho de 10. Y luego voy a evaluar la expresión y vamos a imprimir la respuesta. ¿Ok? Entonces, 8 con división entera por 3 es 2, porque 8 por 3 es 2.66, algo así, y se hace la truncación hacia abajo. Si es menos 8 dividido por 3, hacia abajo va hacia más negativo, entonces vamos a menos 3, no es simétrico esta división de enteros. Y luego, si usamos la división normal, entonces lo que pasa es que aunque estos dos son enteros, nos da un resultado que no es un entero, ¿no? Entonces, nos hace como una promoción del número que ya es un número real, no es un entero. Entonces, en muchos lenguajes, en los lenguajes tradicionales como Fortran y C, eso no pasa, ¿no? Ahí es cuando divides entero por entero, te da un entero, ¿no? Entonces te da este tipo de resultado. Pero aquí en Python, como está diseñado para ser un poco más amigable, entonces piensa que si haces división de un número y el resultado no es exacto, entonces vamos a dar el resultado exacto, porque probablemente esto es lo que quieres, ¿no? Pero un detalle de esto es que si dividimos 4 por 2, que sí se puede hacer en enteros, pero de todos modos nos da un número real como resultado, ¿no? Nos da 2.0 en lugar de simplemente 2. Entonces, siempre cuando hacemos división de enteros, el resultado no va a ser un entero, va a ser un número real, incluso si se puede representar como entero. Profe, Dime. ¿el just es de justify? ¿Es del justificado? ¿El valor de 10? Sí, pensé, este es algo que nunca había usado, pero cuando estaba revisando la tarea que les daba de ejercicios, estaba leyendo sobre algunas funciones sobre las cadenas de caracteres que nunca había usado. Entonces, voy a probar este. Entonces, lo que hace eso es que hace la justificación dentro de 10 caracteres, ¿no? Entonces va a hacer que el resultado siempre es 10 caracteres y que se vea pegado al lado derecho. Entonces vas a tener blancos al lado izquierdo. Y permite que todos están alineados aquí. Porque, ¿no? Cuando tienes algo y luego operador y otra cosa, se ve mejor cuando están alineados, ¿no? Aquí y que están alineados aquí. Claro, con un signo de menos no sabe muy bien. A lo mejor debo de haber algo con para poner signos de más con esto. Por ejemplo, aquí. No. Bueno, lo voy a dejar. Sí. Sí, pero no, este no fue necesario, no simplemente para hacerlo más bonito y alineado. Pero otra cosa que quiero comentar es sobre este eval. Entonces, este eval es una manera de hacer que tu programa escribe otro programa, ¿no? Porque aquí tenemos una expresión de Python
y estamos, ¿no?, haciendo que se toma esta expresión y se evalúa este. Y este puede ser como una técnica muy poderosa, pero tienes que tener mucho cuidado. Porque aquí no tengo problema, porque todos los datos que estoy leyendo aquí son cosas que yo escribí. Entonces yo tengo confianza de que no hay algo malvado aquí, ¿no? No es algo que va a perjudicar nada. Pero imaginamos que estoy leyendo algo de una página web y luego estoy haciendo un eval sobre algo que saco de eso. Entonces ahí podría haber problemas, ¿no? Entonces eso no se debe hacer, ¿no? Si estás usando eval, tienes que tener confianza en lo que estás poniendo adentro, ¿no? Y que no estás tomando cosas que no entiendes para poner dentro de esto, porque en principio esto puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y si alguien puede intervenir en tu, ¿no? En la manera en que estás evaluando las cosas, no pueden ejecutar cosas que no quieres en tu máquina, que no es un problema de seguridad. Pero claro, en la práctica probablemente no es muy importante, pero es algo para considerar. Ay, perdón, no quise hacer eso. Déjame quitar eso. Ok. Entonces, ya terminamos con enteros. Y vamos a pasar a los datos reales, los números reales. Y estos, la manera más común de representar en los lenguajes de programación es lo que se llama punto flotante. Bueno, sí. Eso, este es en contraste a lo que se llama punto fijo, ¿no? Punto fijo quiere decir que tienes un cierto número de puntos decimales, ¿no? Y esto es fijo independiente del tamaño de tu número. Y este no es muy eficiente porque quiere decir que los números grandes vas a tener, ¿no?, demasiados cifras significativos y para los números pequeños no vas a tener suficientes cifras significativas. Entonces, la manera de evitar eso es usar punto flotante, en donde básicamente usamos la representación exponencial, en donde tenemos una mantisa y un exponente. Ups. Mantisa y exponente, y que usamos un cierto número de bits para la mantisa y cierto número de bits para el exponente. Entonces, hay un variable que se llama sys.floatInfo que puedes accesar, ¿no?, por importar la librería de sys. Y nos da los datos sobre la representación de los números reales en el Python estándar. ¿Okay? Entonces, ahorita ya no estamos hablando de NumPy, ya regresamos al Python estándar. Ahorita vamos a ver qué diferencias hay en NumPy. Resulta que con los floats, con los números reales, es básicamente igual entre Python normal y NumPy, ¿no? No hay la diferencia que hay con los enteros. Entonces, nos dice cuál es el número máximo que podemos tener, que es algo por 10 a la 308. Tiene varias otras cosas que no entiendo. Y dice cuál es el mínimo. Bueno, el valor absoluto mínimo que se puede representar con la resolución completa, con la precisión completa, ¿no? Vamos a ver que se puede representar números más pequeños que eso, pero que mientras más pequeño se va quitando precisión hasta que finalmente pierdes toda la precisión, ¿no? Vamos a ver cómo es eso. Y dice más o menos cuántos dígitos decimales tienes, que son 15. ¿Y cuál es este epsilon?
nos da cuál es la resolución relativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia relativa mínima entre dos números consecutivos que podemos representar, ¿no? Porque no, los números reales en principio se puede dividir y dividir y dividir, pero en la práctica como que tenemos una aproximación finita de estos números reales, entonces hay una resolución máxima que podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número 1.0 y yo agrego un número más chiquito que este, no voy a cambiar mi número, ¿no? Este básicamente es el número mínimo que puedo sumar a 1 para darme un número diferente. Entonces vamos a probar empíricamente algunas de estas características. Vamos a calcular esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación muy sencilla, n multiplicada por 1 entre n, ¿no? Entonces, claro, matemáticamente nos da 1, pero si lo calculamos en Python, no necesariamente va a dar 1. Vamos a dar que la mayoría de las veces sí nos da 1. Entonces vamos a probarlo al principio para diferentes enteros n. Entonces vamos a calcular 1 entre n y vamos a, bueno, la verdad, si calculamos 1 entre n, ya vimos que cuando hacemos división con enteros, automáticamente nos da un número real, un número flotante, ¿no? Pero solamente para estar explícito estoy diciendo float aquí, aunque probablemente no fue necesario. Y luego lo multiplicamos otra vez por la n y decimos que este es x. Entonces, en principio, x siempre debe ser igual a 1, ¿no? Entonces, ponemos una lista que los fracasos que empezamos con una lista nula, una lista vacía, pero cada vez que encontramos que x no es igual a 1, entonces agregamos el par de la n y la x a esta lista. Y luego imprimimos la lista al final. Y vamos entre 1 y 200, ¿no? Entonces vemos que tenemos mucho menos que 200 aquí. Pero que la mayoría son múltiples de 49, ¿no? No sé por qué. La 49 es el primero que fracasa, ¿no? Que en lugar de 1 es 0.9999. Luego es 98. Y luego tenemos otros que no son múltiples de 49, ¿no? Pero no. Vemos que la mayoría funciona, pero no para todos, ¿no? Entonces este está mal. Ok. Entonces, bueno, debido a esto que no se puede garantizar, ¿no? Que una ecuación que matemáticamente sabemos que debe de cumplirse, no se puede garantizar que realmente se cumple cuando usamos los valores flotantes. Entonces, implica que realmente no es buena idea comparar igualdad o desigualdad con números de punto flotante. Porque no tenemos buen control sobre la precisión, ¿no? Entonces, si queremos algo es igual a otra cosa, entonces para los números flotantes no está bien definido en todos casos. Entonces, una manera de evitar eso es usar una función de NumPy que se llama isClose. Y busca si está aproximadamente igual, ¿no? Entonces,
Si hubiéramos usado is close aquí en lugar de no es igual, entonces ya no habíamos tenido problemas. Porque claro, este no es 1, pero sí está muy cerca a 1, ¿no? Y con el is close tenemos un parámetro que es eritol, que nos da la tolerancia relativa que podemos cambiar, ¿no? Creo que por defecto usa 10 a la menos 6 o algo así, pero lo podemos cambiar. Entonces aquí estamos evaluando esta función para diferentes casos, ¿no? Entonces primero comparamos 1 con 1.000000001. Y este nos da verdad, ¿no? Entonces, aunque no son iguales, están cercanos, ¿no? Por otro lado, si usamos la versión por defecto, entonces cuando comparamos 1.0 y 1.01, nos dice falso, porque no es suficientemente cercano. Pero claro, para nosotros tal vez sí. Tal vez sí no nos interesa la diferencia entre 1.0 y 1.01. En ese caso podemos decir que la tolerancia es más grande, ¿no? 5%, digamos, ¿no? Para la astronomía 5% es muy bueno, ¿no? Entonces ahí podemos decir is close 1.0, 1.01 y esta vez nos dice que sí, que nos dice true. ¿No? Entonces, con ese tipo de comparación, tienes mucho más control y más se puede reproducir, ¿no? Mejor las cosas. Entonces, ya vamos a checar eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de hacer la comparación con uno, decirlo estrictamente, vamos a hacer un is close entre x y 1. Y en este vez, cuando hacemos, ¿no? Salimos que no hay casos que fracasen con este. ¿Okay? Bueno, y aquí vamos hasta 20,000, ¿no? Mientras aquí va nada más hasta 200. Puedo poner más, pero simplemente tarda más y más tiempo para correr y no encuentra ningún problema, entonces no hay caso hacerlo. Ok, entonces vimos que el primer caso que fracasó aquí fue 49. Entonces vamos a concentrar sobre ese caso y ver qué tan grande era el error en ese caso, ¿no? Entonces aquí lo repetimos, aquí calculamos la n por 1 entre n con n igual a 49 y luego vamos a imprimir 1 menos x, ¿no? Que es la diferencia con el valor correcto. Y vamos a compararlo con lo que Python dice es la precisión relativa de los floats. ¿Sí? Y vemos que efectivamente sí, de hecho, este es la mitad de la precisión relativa, ¿no? Entonces, aunque sí es diferente a 1, la diferencia con 1 no es significativa, ¿no? Porque es menos. Cualquier diferencia menos que este no es significativa. Ok. Sí. Ok. Entonces, este es un error relativo. Entonces, bueno, en este caso, el error relativo es igual al valor absoluto porque estamos comparando con 1. Pero si estamos usando números que son muy grandes o que son muy pequeños, entonces los números relativos pueden ser muy diferentes los errores relativos y los errores absolutos pueden ser muy pequeños, muy diferentes. Y ahora vamos a ver qué pasa entonces cuando tenemos números muy pequeños. Y este se llama, como en inglés se llama underflow. Y realmente no sé qué es en español, pero se podría escribir subdesbordamiento. Si ustedes tienen una sugerencia mejor, lo pueden hacer. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es acuérdense que había un número mínimo
que nos da sys.floatInfo, que es el número mínimo que se puede representar con la precisión completa. Y luego vamos a y resulta que el número mínimo que podemos representar es multiplicar este sys.floatInfo min por el sys.floatInfo epsilon. ¿Okay? Entonces, y como que queremos ver qué pasa cuando nos acercamos ahí, vamos a empezar con un valor 10,000 veces más grande. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con un número que pensamos que es mucho más grande que el valor mínimo que podemos representar. Y luego vamos a tener una iteración en donde vamos a ir dividiendo por 2. ¿Okay? Entonces vamos a tomar el número dividido por 2, dividido por 4, etc. Y cada vez lo vamos a imprimir y vamos a ver qué pasa. Okay, entonces vamos que va reduciendo por 2 y que mientras se reduce, se ir perdiendo precisión. Porque al principio tenemos, ¿no?, con 4 cifras después del decimal. Y después de unos pasos ya están con solo una cifra después del decimal. Y finalmente llegas al punto en donde se vuelve en 0. Entonces realmente no debe de cambiarse en 0, ¿no? Porque estamos dividiéndolo por 2. Entonces nunca vamos a llegar a 0. Pero en esta representación finita de los números, sí llegamos a 0. Y este es lo que se llama el underflow, el subdesbordamiento. ¿Okay? Y claro, es benigno en el sentido de que cuando las cosas se vuelven muy chicos, que se convierten en 0, tal vez no es problema, porque si está muy chico, tal vez no nos interesa y entonces podemos suponer que es 0. Pero por otro lado, ¿qué tal si queremos dividir por este número, ¿no? Entonces, cuando se vuelve 0, sí puede, y no estamos anticipando eso, entonces sí puede ser importante después, en particular si queremos dividir por eso. Entonces sí, a veces es importante tener cuidado con este tipo de cosas. Y también con el hecho de que incluso antes de que se desaparece en 0, ¿no? Cuando está como 3 o 4 veces más grande que el número mínimo, entonces la precisión de la representación ya es mucho menos preciso, es solamente de 2 o 3 cifras decimales, ¿no? Entonces, si luego estamos multiplicando por un número muy grande, entonces no vamos a perder precisión en nuestros cálculos. Ok. ¿Preguntas? Sí, yo tengo otra pregunta. Qué bien. Cuando está hablando, para ver si entendí bien, más bien usted me corrige si yo estoy entendiendo mal. El epsilon, entonces, es la distancia que hay de un punto a otro. Distancia ¿Sí? relativa. Ajá, la distancia que hay de un punto a otro. Entonces, el sistema no trabaja en un continuo, sino en un discreto, Ajá, ¿verdad? sí, Ok. sí. Entonces, esa es la razón por la que cuando se empieza a dividir, ya va a haber un lugar donde ya no encuentre puntos, ¿verdad? Sí. Y yo supongo que ahí es cuando da 0. Pues sí, es la combinación de las dos cosas, ¿no? Es que uno es que no hay un continuo, ¿no? Nada más tiene representación de puntos. Tiene sus pequeños espacios vacíos. Ajá. Y que también hay los valores muy pequeños también no se pueden representar. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? Ok, sí. Muy bien, ¿Sí? gracias. De nada. Ok, entonces ahorita ya vimos lo que pasa con los números muy pequeños, ahora vamos a ver con los números grandes, ¿no? Igual a lo que vimos con los enteros. Entonces, vamos a hacer un ciclo muy parecido al anterior, pero esta vez vamos a empezar con 10% de lo que el floatInfo nos dice que es el valor máximo. ¿Okay? Y lo vamos
vamos a ir multiplicando por 2. Y vamos a imprimirlo y vamos a ver qué pasa. Okay, entonces, empezamos bien, ¿no? Todos estos números tienen la precisión completa de 15 dígitos. Okay, entonces, no hay problema ahí. Pero de repente, una vez que pasamos por este syslot.info.max, el siguiente se llama inf. Okay, y bueno, en principio es infinito. Claro, no es exactamente infinito porque es solamente 2 veces 1.43 por 10 a la 308, pero desde el punto de vista de estos tipos de datos es infinito. Entonces se usa el valor especial inf para representar los números que son demasiado grandes para este tipo de dato. Y en diferentes lenguajes tienen como diferentes filosofías con respecto a estos tipos de números. Generalmente en lenguajes como C o Fortran, lo más típico es que si sacas un inf, entonces cuenta como un error y traena el programa. No, eso se puede cambiar eso, ¿no? Pero es muy típico hacer ese tipo de política, y entonces en ese caso los valores inf son algo que hay que evitar a todo costo porque no quieres que tu programa ya deje de funcionar. Python tiene una filosofía mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más suave, digamos. Entonces sí, no dice, si es infinito, pues es infinito, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, no mira, aquí hace las cosas, no marca ninguna advertencia, ningún error. Simplemente tiene el valor inf. Y podemos hacer diferentes cosas con este inf. ¿Okay? Entonces, este x grande, después de hacer este ciclo, ya la x grande es igual a inf. Entonces, vamos a intentar imprimir varias cosas. Vamos a sumar un número, 1 por 10 a la 100, a este. Vamos a hacer la exponenciación de este número con sí mismo. Vamos a multiplicarlo por -1. Vamos a dividir 1 por este número y vamos a dividirlo por sí mismo. Ok. Entonces, a ver, vamos a tener como una encuesta. ¿Qué piensan que va a ser el resultado de estas operaciones? ¿Alguien quiere opinar? ¿Va a ser alguna diferencia entre uno y otro? Vamos a considerar los primeros tres, todos, bueno, no, los primeros dos son iguales, ¿no? Tomando en cuenta el otro caso de números pequeños, me imagino que en este va a seguir dando infinito. Sí, entonces, matemáticamente es lo que debe de pasar, ¿no? Si sumamos un valor finito a infinito, no está infinito todavía. Si tomamos infinito a la potencia de infinito, es infinito, ¿no? Si multiplicamos por -1, ¿qué debe de pasar? Menos infinito. Pues tenemos menos infinito, ¿no? Es lo que esperamos, ¿no? Que no es igual a más infinito. Y si tomamos 1 por infinito. 1 por infinito. 1 entre infinito. 0. Vamos a ver. ¿Y infinito por infinito? Infinito por infinito es infinito. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, los primeros dos sí nos da infinito, ¿no? Como esperamos. De 0 nos da menos infinito, que también es lo que pensamos de la matemática. 1 entre infinito nos da 0, que también es lo que esperamos. Pero infinito por infinito nos da algo nuevo, que se llama NaN, ¿no? Entonces, NaN quiere decir que not a number, que no es un número. Y esto es una representación, es como una representación de algo
que no tiene un sentido matemático. Entonces, supongo que creo que hay diferentes como hipótesis, ¿cómo se llama? Sí, hay diferentes hipótesis que puedes hacer en matemática sobre la división de infinito por infinito, ¿no? Y Es puedes como, construir una matemática en donde infinito por infinito es igual a 1, por ejemplo. Pero al menos aquí en Python y en la mayoría de los lenguajes de programación no se permite tener infinito a infinito y entonces se representa por NaN. ¿Okay? Y una vez que tenemos NaN, ya no se puede hacer otra cosa, ¿no? Cualquier operación posterior sobre NaN nos da NaN. No hay manera de recuperar un número finito ni infinito una vez que tiene NaN, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo que tenemos aquí, pero vamos a poner que x grande es igual a float NaN y vamos a calcular todas estas operaciones y nos da NaN. Todos son NaNs. Entonces los NaN son el punto final, que ya no se puede hacer nada más. Pero infinito no. Infinito sí todavía es remediable, ¿no? Por ejemplo, se puede convertirlo en 0 si tomas uno entre eso. Y se puede cambiar de signo. Entonces, los NaNs, ¿no? Muchas veces los NaNs lo vemos como algo malo, ¿no? Que son indicación de un error. Y muchas veces sí lo son. Pero también pueden ser útiles, ¿no? Por ejemplo, podemos usar los NaNs para indicar que no hay datos, ¿no? Si tenemos un arreglo, por ejemplo, que es una imagen, pero hay parte de los datos que no existen o que no están, ¿no? Entonces son saturados, la calibración salió mal. Puedes poner que estos sean NaNs para indicar que no hay datos ahí. Entonces, sí tienen su parte positiva. Okay. Ups. Otra vez hice algo y no quise. Bueno, entonces este era todo con el Python estándar, ¿no? Pero queremos ver qué diferencias hay en NumPy. Y realmente no hay mucha diferencia. En NumPy tenemos, en lugar de tener este sys, ¿cómo se llama? SysfloatInfo. En NumPy tenemos algo que se llama finfo, que es parecido al einfo que usamos para los enteros. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto de las floats, nos dice algo que es muy parecido a lo que encontramos en Python normal, que lo que es equivalente a la epsilon, aquí es resolution, que es 1 por 10 a la menos 15, aunque es como en números redondos, ¿no? Y luego, ¿cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo de este tipo? Y una ventaja de NumPy con los floats con respecto a Python normal es que tienes la opción de diferentes tamaños, ¿no? Igual que con los enteros, tenemos un float 16, un float 32, float 64, que es el normal, y hay un float 128. Entonces ahora vamos a imprimir la información de todos estos. Que entonces el float 16 ocupa mucho menos memoria, ¿no? Nada más 2 bytes en lugar de 8 bytes, pero solamente podemos representar números entre menos 65.500 y más 65.500. Y que la precisión relativa es solo de 10 a la menos 3, ¿no? Entonces esto, bueno, si necesitas poner algo en un espacio muy pequeño, tal vez valdría la pena usarlo, pero tienes que tener mucho cuidado que tus valores no exceden de este rango y que esta precisión de 10 a la menos 3 es suficiente, ¿no?
Y luego, y no, obviamente hay algo intermedio para lo de 32. Ya vimos que es el float normal de 64. Y luego, cuando buscamos el 128, dice menos infinito infinito. O sea, no puede ser que tienen un rango infinito, ¿no? Pero resulta que este es simplemente por un problema de la función de print. ¿Ok? Entonces, la función de print, como que Python normal, no entiende las cosas de float 128. Entonces, el valor máximo, cualquier valor que es fuera de este rango, simplemente no se puede representar en el Python normal. Entonces, cuando intenta imprimirlo con la función de print, nos dice inf, ¿no? Porque no cabe ahí. Entonces, sí podemos imprimirlo, sí, porque parece que el Jupyter sí tiene cosas especiales para imprimir que sí lo entienden. Entonces, si lo hacemos directamente así, sin el print, entonces vemos que ¿no? Los números son muy grandes, el rango es muy grande, ¿no? De 10 a la 4.932. ¿No? Y dado que hay solo como 10 a la 80 átomos en el universo, debe ser suficiente para todos. Pero, por otro lado, la precisión 10 a menos 18 no es mucho mejor, ¿no? Que aquí vemos, ¿no? Hay un brinco enorme, 10 a la menos 6 para 32 bits, hasta 10 a la menos 15 de 64 bits. Y esta es una diferencia que sí, diferencia práctica, que sí es importante con muchos algoritmos, ¿no? Por lo cual nos conviene generalmente usar float 64 en lugar de float 32. Pero pasar de ahí a 10 al menos 18 realmente no es mucha diferencia. Y claro, podemos representar números muy grandes, pero son pocas veces que en donde este rango de 10 a la 308 no va a ser suficiente, ¿no? Yo nunca he encontrado un caso en donde hay más ahí que eso. Pero seguramente que sí lo hay. Tal vez la gente que hacen integradores de los órbitas de planetas y el caos en los sistemas solares, eso, donde se necesita mucha precisión, tal vez hay que usar algo como float 128. Pero generalmente no. Hay otro punto, es que depende de la máquina, ¿no? Porque no la precisión de un variable de float 64 está bien definido porque es muy estándar, ¿no? De tener las de 64 bits en todos los sistemas operativos, en muchos diferentes computadores, incluso los teléfonos y muchos son de 64 bits. Lo que para precisiones mayores a eso, no hay nada realmente estándar. Y aunque aquí en NumPy se llama 128, realmente quiere decir la precisión más grande que ofrece la máquina. Y puede variar y casi nunca realmente es 128, ¿no? Por ejemplo, creo que en los procesadores Intel es solamente de 80 bits, los más grandes, ¿no? Hay otros procesadores que tienen a 96 bits, pero casi ninguno tiene de 128 realmente. Pero, como digo, rara vez tenemos que preocuparnos por números tan grandes o precisiones tan altas. ¿Qué? ¿Alguien tiene pregunta sobre los números reales? ¿Desde pasa otra cosa? Ok. Bueno, entonces ya vimos enteros y reales. También hay números complejos. Estos existen en
en el Python normal hay una función complex en donde puedes dar como una representación de algo más algo multiplicado por j y te da una representación de número complejo. También NumPy tienen facilidad de trabajar con números complejos. Casi nunca lo he usado. Creo que a veces cuando hago cosas con transformadas de Fourier, me da algo que está con números complejos y la primera cosa que hago es que lo convierto en algo real, quitando. Pero a veces sí podría ser útil tal vez para algunos algoritmos usar explícitamente las cosas de números complejos. También hay una librería que se llama, creo que esto debe decir librería, no paquete. Porque no es algo que hay que instalar, ya está allí. Y se llama fracciones y te permite trabajar con racionales, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, 11 dividido por 17 y en lugar de tener una representación flotante que no es exacto, vas a tener la representación exacta de 11 dividido por 17. Otra vez es algo que personalmente nunca he tenido que usar, pero me imagino que hay aplicaciones en donde sí es necesario tener números racionales exactos. Otro tipo de aritmética que se puede usar, ¿no?, en la ciencia mucho es de matrices, tensores, cosas así. Entonces, en Python, bueno, siempre han existido librerías para trabajar con matrices. Por ejemplo, NumPy tiene un tipo de matriz especial, pero más recientemente se ha introducido un nuevo operador en Python general, que es la arroba, que se usa para multiplicación de matriz, ¿no? Entonces, en NumPy, cuando tienes arreglos y usas la estrellita para la multiplicación normal, lo que hace es que hace la multiplicación elemento por elemento, ¿no? Y los dos arreglos tienen que tener la misma forma, ¿no? Si uno es 3 por 4, lo otro tiene que ser 3 por 4. Mientras si se hace la multiplicación con arroba en lugar de estrellita, entonces se hace tipo matriz, ¿no? Entonces el renglón se multiplica con las columnas, igual que en, ¿no?, la multiplicación matemática de matrices, ¿no? Entonces puedes aplicar una matriz a un vector, por ejemplo, para dar otro vector. Y eso, bueno, si se necesita, ¿no?, se puede leer sobre eso. Es algo que yo he usado una vez en mi vida, pero supongo que hay aplicaciones en donde se usa más. Pero sí está bonita porque te permite escribir ecuaciones que son bastante complicadas. Se puede escribirlos de manera muy elegantes, digamos. Y claro, ¿no?, hay otras librerías que te permiten trabajar con cosas más complejas, ¿no? Como de grupos matemáticos, como digo, de tensores, de cuaternianos, ¿no?, para hacer rotaciones y cosas así. Bien. Entonces ya vamos a dejar las cosas numéricas para ver cosas de la lógica. Y es mucho más sencillo, entonces no nos vamos a detener mucho. Entonces, en Python hay dos símbolos no especiales, que son true y false, que representan los valores de las expresiones lógicas. Las expresiones lógicas son algo como que, bueno,
lo puse aquí para mostrar que en Python se puede tener algo bastante complicado con un valor entre dos números, ¿no? Entonces, aquí decimos que x igual a 2 y luego evaluamos esta expresión lógica, que es que la x sea mayor que 1, pero menor que 3. Y esperamos que sí, ¿no? Porque 2 es mayor que 1 y es menor que 3, y entonces nos da el valor true a esta expresión. Bueno, otro ejemplo aquí. Entonces ya vimos el NaN, ¿no? Y en NumPy hay un símbolo especial para NaN, que es np.nan. Y generalmente cuando comparamos algo con sí mismo, entonces igual es para hacer comparación, ¿no? Igualdad, para comparar igualdad. Generalmente las cosas son iguales a sí mismo, pero NaN no lo es. NaN tiene como esta característica especial que ni siquiera es igual a sí mismo. Creo que es la única cosa, bueno, al menos en NumPy es la única cosa que no es igual a sí mismo. Ok, entonces, bueno, una aplicación muy común de estas expresiones lógicas es en las sentencias de if, ¿no? Para condicionales, y de while, ¿no? Que hace un ciclo mientras una condición sea verdad. Pero también no podemos, las expresiones podemos usarlos de manera independiente eso, y podemos asignar el valor de una expresión lógica a un variable. ¿Okay? Y luego podemos combinar diferentes subexpresiones que pueden ser variables o no, o pueden ser escritos literalmente. Podemos combinarlos con los operadores lógicos, ¿no? Entonces, y no sé si, no creo que estos son todos. Son AND, ¿no? Que es y, OR, que es O, y NOT, que es no. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a decir que x igual a 3, y es igual a 0. Vamos a definir es un variable que es el resultado de la expresión lógica. Y como que queremos que sea verdad si x es impar, vamos a hacer el módulo. Entonces, este símbolo de porcentaje hace el módulo, ¿no? Entonces, x módulo 2 es 0 si x dividido por 2, o es el residuo si x no divide por 2, ¿no? Entonces, 3 dividido por 2 no es exacto, ¿no? No está en residuo de 1. Entonces, si el x mod 2 es igual a 1, quiere decir que el número es impar. Entonces, asignamos a un variable y luego vamos a imprimir la combinación de que x sea impar y esta otra expresión que es not y. Ok, entonces aquí tenemos algo nuevo porque y no es una expresión lógica, es un entero, ¿no? Entonces, en muchos idiomas, en muchos lenguajes no funcionará, pero en Python sí. Ok, en Python nos da verdad. Y la razón es que hay una equivalencia entre los tipos numéricos y los tipos lógicos, ¿no? En donde se puede interpretar todos los tipos numéricos como si fueran lógicas, y que si es igual a 0, son falsos, y si no son igual a 0, son verdaderas, ¿no? Entonces, y es igual a 0, entonces es falso. Entonces, not falso es verdadero. ¿Okay? Entonces tenemos verdadero aquí
X es impar, es verdadero, y verdadero, y verdadero es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Bien, entonces otro ejemplo de usar los números como si fueran expresiones lógicas es aquí, en donde lo usamos en este ciclo, este bucle de while. Entonces decimos while X. Y este es básicamente diciendo while X no es igual a 0. ¿Okay? Porque los números se interpretan como verdaderos y no son iguales a 0. Entonces empezamos con 5 y vamos restando 1 y imprimiendo el resultado hasta que sea igual a 0. ¿No? Entonces este hace 4. Una cuenta regresiva de 4 a 0. Y ya. Ok. Entonces, bueno, tal vez hay más que se puede decir sobre las expresiones lógicas. Bueno, la otra cosa que iba a mencionar es que se puede poner estos valores lógicas, se pueden poner en arreglos, en NumPy. Y esto es muy útil a veces para hacer una máscara, ¿no? Tal vez tienes un arreglo y quieres representar una región de este arreglo más grande. Entonces puedes tener un arreglo de valores verdaderos y falsos que nos dice cuáles de los elementos de tu arreglo que quieres usar y cuáles no. A lo mejor vamos a ver ejemplos de eso más tarde. Ok. Entonces llegamos a lo de texto. Y bueno, a ver si alguien tiene una pregunta sobre los valores lógicos. Yo tengo una duda sobre el uso de han y el que es el hamster, la otra, no sé cómo se llama. La I inglesa. Ah, sí, porque las dos Ok. funcionan igual, ¿no? Pues se usa en diferentes contextos. Entonces, lo del Python normal usa las palabras. Ajá. Ok. Lo que usa los otros símbolos, entonces ahorita los vamos a escribirlos. Entonces creo que estás refiriendo a este Sí. y este y este. Ok, entonces aquí estos se usan en NumPy. Ok, entonces, y se usan para hacer operaciones entre arreglas lógicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa. Entonces, vamos a decir que A igual a... ok, entonces, en NumPy tenemos, bueno, el bool es para booleano, es como el tipo para las variables lógicas. Entonces aquí estamos poniendo un arreglo de uno en donde todos los elementos son uno, que tiene tamaño, bueno, vamos a hacerlo 5x2, ¿no? Bidimensional. Y que dice que el tipo es booleano. Entonces vamos a verlo y no, este es arreglos de verdad y falso, ¿no? Entonces, estos esos tipos de arreglos se pueden combinar con los operadores. Entonces vamos a decir que B, pues vamos a poner que
B es una copia de A y luego que B a 1. Vamos a hacer que un entonces ya hice que este renglón, no, hice una copia y luego hice que un renglón es falso, ¿ok? Entonces, podemos combinar, por ejemplo, A y B, ¿no? Bueno, podemos decir que A y B. Vamos a cambiar A primero también. Vamos a decir que A, que una columna vamos a escribir A. Ok, entonces A. Ups. ¿Por qué quedó eso? No. Porque creo que le tiene que poner junto. Tengo que poner un Copy. copy. Yo pensé, Sí. no, ya sé. Sí, A sí. punto copy. No, es que es lo que, bueno, es igual con este, ¿no? Como que son de 2 dimensiones. Ese problema. Ok, entonces. Bueno, como dices, poner copy. Siempre tengo que experimentar con este tipo de cosas. Vamos a empezar de nuevo. Copy. Ok, ya. ya preparamos las cosas. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, A y B, así, ¿no? Como dices. Y este, ¿no? Cuando A y B son verdad, es solamente son los 4 valores, ¿no? Porque es en la intersección de la columna falsa y el renglón falsa, todo es falso, ¿no? Porque es A y B. O si podemos poner el O usando la barra vertical, ¿no? Y ya es la mayoría, es la única falsa es la intersección de las columnas falsas, ¿no? Y también podemos poner el not con el tilde y no tenemos eso, etcétera. ¿No? Entonces, esos funcionan así para los arreglos y son exactamente equivalentes a las palabras en el Python normal, ¿no? Pero es una cosa es una cosa de NumPy que no existe en el Python normal, de usar estos símbolos. ¿Okay? Okay. Pero qué bueno que lo mencionaste, ¿no? Porque sí es una diferencia importante ahí. ¿No? Entonces, por ejemplo, no podemos mezclarlos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un experimento. Entonces, si queremos hacer este not con el símbolo del valor normal de Python, creo que no va a funcionar. Sí funciona. ¡Wow! Sí funciona, no sabía. Dice -2. ¡Wow! Está extraño, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos true? Ok, pues no sabía eso. Esto debe ser falso. Ajá. Ok.
Entonces parece que sí puedes usarlos así. No sabía. No sabía. Yo creo que al revés no, ¿verdad? Porque no puedo decir A o B. No. No. Dice que no. Ok. Bueno, entonces yo estoy aprendiendo nuevas cosas. Que en lugar, entonces con la parte normal se puede decir, yo todavía prefiero usar las palabras en este tipo de contexto. Creo que es como más explícito. Pero si prefiere, parece que puedes usar el not. Aunque no es exactamente igual, ¿no? Porque, ¿qué fue? Cuando escribimos el not de true y not de false, nos da -2 y -1, que está un poco extraño, porque uno piensa que debe dar falso y verdadero, ¿no? Y no. Bien. Bueno, pueden investigar eso, ¿no? Tienen que ver la documentación de que si estos realmente deben de funcionar o no. ¿Y por qué nos da valores tan extraños? Ah, ya sé. Creo que porque cuando se aplica a los números, a los enteros, ok. Bueno, entonces ya entiendo que está pasando. Que este operador no está haciendo una operación lógica aquí. Lo que está haciendo es convirtiendo los valores verdad y falso en enteros. Y supongo que se convierten de 1 a 0. Y luego están aplicando una operación sobre los bits del entero. Y no sé si es un corrimiento o es un complemento. Tal vez yo creo que es el complemento. Entonces, lo que bueno, bueno, es mejor que ustedes lo busquen y me explican la siguiente clase. Pero si me acuerdo bien, pues, lo que hace es que se toma la representación binaria del número, cambia todos los ceros en unos y todos los unos en ceros. Y luego lo convierte otra vez en enteros, ¿no? Y este es lo que convierte 1 en -2 y convierte 0 en -1. No, eso no puede ser. Pues no sé. Estoy casi seguro que es una operación binaria sobre los bits del número. Pero no me acuerdo de cuál es. Pero lo que sí parece que funcionaba es lo de arroba. Pero ya tengo la duda con eso también. Vamos a ver si ponemos 10. Cero. Yo creo que esto también. Sí, yo creo que este también es los bits. ¿No? Porque si ponemos. Ajá. Por ejemplo, 3 sería 1, 0. Y 1 es 0, 1. Entonces, no, perdón, 3 es 1. 2, ok, ya sé. 2 es 1, 0.
1 es 0, 1. Si es combinación de bits, este nos debe dar 3, ¿no? Sí. Sí. Ok. Pero esto nos debe, pero no es sumación porque esto debe dar 2. Sí, sí, entonces combinación de los bits. Ok. Entonces, por eso que funciona. ¿No? Porque si verdadero es 1 y falso es 0, entonces la combinación de los bits con AND o es equivalente a la combinación lógica. Sí, sí, sí. Entonces ya estoy casi convencido de eso. Entonces sería cuestión de buscar en la documentación exactamente cómo funciona. Pero estoy casi seguro que estas operaciones están diseñadas para trabajar con la representación binaria de los números, ¿no? Entonces, el hecho de que funciona para true y false es como una, bueno, no es coincidencia, pero no es algo que se debe de usar, creo. Mejor, bueno, claro, en el caso de los arreglos de NumPy, sí, porque ahí están definidos para hacer las operaciones lógicas. Pero cuando estamos hablando de las expresiones de Python, mejor usar las palabras. Ok. Bien. Ok, algo más sobre expresiones lógicas. Okay. Entonces, el último, voy a ser rápido porque ya pasamos el tiempo. Entonces, esto es un tema muy extenso porque aunque nosotros usamos el Python científico, la mayoría de los programadores de Python no está haciendo ciencia, están haciendo, no sé, algo de hacer servidores de web o está haciendo análisis para negocios o algo así, o con bases de datos. Y casi todo eso se basa en texto, ¿no? Entonces Python tiene muchas cosas para trabajar con diferentes tipos de texto. Pero nosotros no vamos a entrar en mucho detalle porque realmente no, a nosotros nos interesan más los números. Pero sí, a veces tenemos que trabajar con los textos también. Entonces, una cosa bonita de Python es como al menos en la versión moderna del lenguaje, todo es Unicode, ¿no? Es como un sistema, unos acuerdos para definir los caracteres que intenta incluir todos los caracteres posibles, ¿no? En todos los de las letras latinas, letras griegas, letras japonesas, símbolos matemáticas, símbolos que representan diferentes signos, los signos del zodiaco, si interesa este tipo de cosas, y los emoji, ¿no? Entonces, en principio, todo debe de funcionar igual con las cadenas en Python. Entonces, aquí hice un ejemplo, ¿no? Tomamos como esta serie de símbolos, símbolo matemático, símbolo del sol y de las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? Estos símbolos de los, ¿cómo se llaman? Los cartas. Trébol. Treble. Oh, gracias, treble. Entonces, aquí lo vamos a imprimir. Entonces, la original, ¿no? Es lo que escribimos. Como que las cadenas son secuencias iguales que los listas. Bueno, eso todo vamos a ver en detalle más tarde, pero todas las secuencias en Python te permiten manipular el orden y cuáles elementos tomas
por este tipo de lo que se llama el slice, que dice el dónde empieza, dónde termina y con qué paso. Entonces, si tomamos un paso negativo, entonces estamos pasando al revés por la cadena y entonces no tenemos al revés. Lo que no entiendo aquí es por qué cambió. Este no se ve igual a este y no sé por qué. Es como que viene de una fuente, las letras diferentes, ¿no? Obviamente es el mismo símbolo, pero no se ve igual. ¿Quién sabe por qué? Porque todos los demás se ve igual. Y luego, bueno, ya vieron o van a ver en la tarea que hay muchas funciones y métodos que pueden funcionar con las cadenas y uno es para simplemente reemplazar una cosa con otra cosa y este funciona, ¿no? Aquí cambiamos el sol por la tierra y hacemos la sustitución y sale así. Ok, entonces finalmente la otra cosa que quería mencionar es que las cadenas normales que usamos comillas, podemos usar comilla doble o comilla sencilla, no importa. Pero además de los símbolos normales que podemos escribir, las letras y otras cosas, podemos usar secuencias de control. Y estos se usan, ¿no? La barra invertida, que es este. Y podemos tener, por ejemplo, barra n para hacer una nueva línea. Que podemos tener barra t para tener un tabulador. Otro también, si no podemos encontrar la manera de escribir uno de estos caracteres de Unicode, podemos tener barra n grande y podemos poner el nombre del símbolo para representarlo. ¿Okay? Y en pero a veces sí queremos tener la barra invertida ahí literalmente. Y para hacer eso, en las cadenas normales, tenemos que doblarlo, tenemos que ponerlo 2 veces para tener uno. ¿Okay? Pero a veces es más práctico decir, bueno, no nos interesa ninguno de estas secuencias de control, no lo queremos. Queremos tener la interpretación literal de nuestra cadena y eso se puede obtener por poner un prefijo, el prefijo R para raw, que es crudo, se pone con el prefijo antes de la cadena. Entonces aquí vamos a imprimir esta cadena y luego vamos a imprimirlo exactamente igual, pero con el prefijo de R aquí y vamos a ver qué es la diferencia. Entonces la primera hace 2 líneas, ¿no? Porque vemos que aquí tenemos una nueva línea. La n chica, la barra y 9 chica nos da una nueva línea. Entonces nos dice la Tierra y el Sol. Y la T del tabulador hace que, ¿no? Que avanzamos al siguiente tabulador y entonces hacemos una alineación de estos símbolos, aunque las palabras no son iguales, ¿no? Entonces, este es algo equivalente a lo que obtuvimos usando este método de ArrayJust que usamos antes. Pero luego, la siguiente vez que lo imprimimos en versión, la versión cruda, versión sin interpretar, entonces sale literalmente lo que escribimos, ¿no? Con todos los barras invertidas que queremos. Y claro, una aplicación importante de eso es cuando estás escribiendo símbolos matemáticas usando LaTeX y quieres procesar con Python, ¿no? Porque este usa mucho este símbolo, ¿no? Para todos los comandos de LaTeX. Y entonces hay 2 opciones, o tienes que ponerlo 2 veces cada vez lo que quieres hacer, que puede ser algo difícil, o simplemente usas este prefijo de R cuando estás especificando
la cadena para que no se interprete como algo que no quieres. Ok, y este fue hasta donde había llegado con eso. Entonces, ¿tienen más comentarios, preguntas? Yo nada más, en el primer print, ahí hace el cambio en el siguiente renglón porque la letra después de la diagonal N empieza con mayúscula, o sea, en el sol, donde dice sol es con mayúscula. O no sé. No, ok, bueno, hay una diferencia. Este es una nueva línea. Ujú. Sí, Diagonal sí. N es nueva línea. Y no lo confunde, o sea, no se le va a dar espacio o No, ya. es que, bueno, no puse espacio porque porque la nueva línea, no, como terminamos y empezamos, si hubiéramos puesto espacio, entonces había tenido una indentación aquí, que no queremos una indentación de esta palabra, ¿no? Ah, ok. Sí, Se puede. porque no, si pones un espacio después de ahí, entonces no, ya pierdes la alineación porque este T no tiene un espacio antes de eso, antes de ahí, ¿no? Ah, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, es que en el caso de látex, si pone algo, un diagonal esto y pone así algo seguido, ya no toma Sí. Ajá, y pensé que era lo mismo aquí. Ah, ok. No, porque, bueno, LaTeX tiene como un comportamiento extraño en el sentido de que si tú escribes un comando en LaTeX, entonces echa a perder los espacios después del comando, ¿no? No se toma en cuenta, pero este es algo particular bueno, viene del TeX, ¿no? TeX es como otro lenguaje de más bajo nivel, que es que tiene la implementación de LaTeX. LaTeX es algo que está, una abstracción que está construida encima de TeX. Y TeX tiene este comportamiento, entonces LaTeX también. Pero en general, este aquí no tiene nada que ver con LaTeX, ¿no? Porque estos son los caracteres de control para Python, ¿no? Que no tienen el mismo comportamiento. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, entonces, bueno, voy a subir el video de esta sesión y también al notebook de Jupyter, voy a subir ahí al sitio de Google Classroom. Y algo en el chat, ¿quién está diciendo? Carla, sí, que retirarse. Ok. Bien. Entonces, como digo, hay más cosas sobre las cadenas de caracteres en la tarea. Lo puse ahí en la tarea sobre eso porque sabía que no iba a tener mucho tiempo para verlo aquí en clase. Entonces, la tarea es como complementaria a esta. Y la próxima clase va a ser sobre los tipos de datos compuestos, ¿no? Las listas, los arreglos, los diccionarios, las clases, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces voy a detener de compartir. Así. Okay. Y si nadie más tiene un comentario o pregunta, entonces nos vemos el próximo lunes a las, ¿qué? Era a las 10, ¿verdad? ¿A las No, 12? a las 12, a 12. las 12. Oh, perfecto. Ok. Bueno, nos vemos a las 12 el lunes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.